El día de hoy aprenderemos a realizar validaciones de datos y a su vez colocarles el formato condicional. Para que podamos ver eso, aquí tengo una pequeña tabla donde nos muestra, por ejemplo, los alumnos, la clase, qué orientación, su nota y tenemos la casilla de observaciones. La casilla de observaciones es generalmente donde nosotros podemos si el alumno es avanzado, si está en un término normal, es decir, medio, o si tiene definitivamente una nota baja. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es hacer una lista de datos para que podamos hacer el formato condicional según esa lista de datos. Entonces, para realizarlo, me voy al menú de datos o data en inglés. Me voy donde dice Data Validation o validación de datos y le doy un clic. A continuación me aparece una ventana donde me aparece, por ejemplo, el rango. Si yo quiero extraer la lista desde un rango, pero en este caso, como son pocos ítems, entonces lo voy a escribir separados por comas. Entonces voy a escribir avanzado, medio, mayúscula, medio, bajo. Y simplemente le doy Save. Entonces, si se fijan, aquí ya me aparece una flecha y me sale la palabra avanzado, medio, bajo. Y ya tengo mi validación de datos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar el formato condicional. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil seguir los colores de esto que a veces fijarnos en el texto. Por ejemplo, si vemos algo rojo, vemos, eso significa peligro, o algo verde es como avanzar. Entonces vamos a colocar las reglas de formato condicional. Y para eso nos vamos al menú formato y luego le damos Conditional Formatting, que son el formato condicional. Entonces le damos clic ahí. Nos aparece una lista de opciones en la parte derecha de la pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, nos habla sobre aplicar el rango, pero actualmente solo es pues una sola celda. Entonces lo vamos a dejar tal cual está y nos vamos a las reglas de formato de la celda. En este caso le vamos a colocar si el texto dentro de la celda contiene la palabra avanzado, entonces el estilo de la celda va a ser color verde. Si queremos pues ponerle negrita o itálica, entonces lo podemos hacer y le damos Done. Esa es nuestra primera regla. Luego vamos a añadir otra que dice siempre bajo la misma celda, ya que es una validación de datos. Entonces, por ejemplo, si el texto de la celda contiene la palabra bajo, entonces esto lo vamos a colocar en rojo y le vamos a dar esto aquí, siempre lo vamos a dejar en negro, vamos a colocar rojo y podemos colocar, por ejemplo, el tipo de letra blanco para pues que nos salga ahí y le damos Done y esa ya sería nuestra segunda regla de formato. Luego vamos a agregar una más que es cuando dice medio, entonces la celda se me va a colorear en amarillo, lo vamos a poner en bold en italic y le damos Done. Una vez creadas nuestras reglas de formato condicional, entonces le damos cerrar y nos vamos a la casilla. Por ejemplo, si yo le doy avanzado, si se fijan, mi celda se colocó en verde. Si yo le doy medio, siguiendo las reglas de formato condicional, se colocó en amarillo y bajo se colocó en rojo. Esto yo lo puedo copiar en mis celdas subsiguientes y luego puedo modificar
según las observaciones. Como en ejemplo, por ejemplo, los primeros son avanzados, este sería avanzado también, este ya sería medio, medio, y ya los últimos pues serían bajos. Actualmente Google, como es una característica que varias personas siempre me preguntaban, hey, ¿cómo puedo filtrar una gran cantidad de datos que yo ya tengo mi formato condicional en colores? Entonces Google implementó lo que es el filtro por color. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocarle filtro, luego nos vamos para acá y ya nos aparece la opción Filter by Color, filtrar por color. Por ejemplo, que no tenga ningún color o filtrar por el color de. Y aquí ya nos aparecen los colores que nosotros tenemos dentro de nuestra tabla. Por ejemplo, si yo quiero filtrar por green, entonces ya me aparece solo los verdes. Si yo quiero filtrar por amarillo, ya me aparecen los amarillos. Y esa es una buena forma de eficientar nuestro tiempo en utilizar los filtros de una manera que nos agilice los procesos o nos agilice ver los datos de nuestras tablas. Espero que esto les sirva mucho y puedan aplicarlo en sus actividades diarias. Muchas gracias.